Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo calcular o a comprender el porqué de las razones trigonométricas del ángulo de 360 grados. Vale, lo primero que vamos es a recordar cuáles eran las razones trigonométricas, que eran el seno, el coseno y la tangente. Fijaos, se definen siempre en un triángulo rectángulo, como ese que tenéis dibujado ahí. Un triángulo rectángulo que os recuerdo que no es más que aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Vale, pues definimos nos centramos en uno de los dos ángulos agudos de ese triángulo, por ejemplo, ese ángulo alfa que yo os he marcado ahí, y una vez que tengo definido a qué ángulo le voy a hacer yo las razones trigonométricas, pues defino la hipotenusa del triángulo, que es ese lado, y luego me quedan los dos catetos. Uno será el opuesto y otro será el contiguo. El opuesto es el de enfrente, ¿vale? Entonces, si miramos ese ángulo alfa, este es el cateto opuesto y este es el cateto contiguo. Y se le llama contiguo porque el ángulo, fijaos que está formado por dos lados del triángulo, este y este, ¿vale? Pues el contiguo es el cateto precisamente que coincide con uno de los ángulos, con uno de los lados que forman ese ángulo. Vale. Bueno, pues una vez que yo sé quién es mi cateto opuesto, mi cateto contiguo y la hipotenusa, entonces ya puedo definir el seno como la división de lo que mida el lado el que corresponde con el cateto opuesto, lo divido entre lo que mida la hipotenusa. Lo que me dé, ese es el seno de ese ángulo. El coseno lo hago como dividiendo la división entre el cateto contiguo y la hipotenusa, y luego la tangente la hago dividiendo cateto opuesto entre cateto contiguo. Y os recuerdo que es lo mismo, la tangente también la puedo calcular, como el seno dividido entre el coseno, que es una de las relaciones más importantes que se dan en trigonometría, entre las tres razones trigonométricas principales, que la tangente es el seno dividido entre el coseno. Fijaos que esto es un concepto muy simple. Si yo hago este seno dividido entre coseno, para ver a ver qué me da, fijaos, si yo hago seno de alfa entre coseno de alfa, he dicho que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pues lo pongo, el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Y luego lo divido entre el coseno. Y el coseno hemos dicho que es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Esta hipotenusa se me va con esa hipotenusa, y el que no vea que eso se va, que lo puedo simplificar, les remito al vídeo de Castillo de Fracciones, que lo tenéis en la lista de reproducción de números racionales, donde se explica muy bien cuando tengo una fracción de otra fracción que puedo simplificar con qué. Y al final, bueno, pues una vez que veo que esas hipotenusas se me van, lo que me queda es el cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo, que no es más que la definición de tangente que no sabemos. Vale, pues una vez aclarado este punto y recordadas cuáles son las tres razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, fijaos, ¿qué pasaría si yo os dijera que la hipotenusa vale 1? ¿Vale? Yo me construyo un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa valga 1. En el seno y en el coseno, si os fijáis, como la hipotenusa la tengo en el denominador, en cuanto yo ese denominador lo convierta en un 1, lo puedo quitar, ¿vale? Dividir entre 1 es lo mismo que no hacer nada. Y por lo tanto, el seno me quedaría directamente, que es lo que mida el cateto opuesto. Y el coseno me quedaría, que es directamente lo que mida el cateto contiguo. Porque luego ya, repito, tengo que dividir entre la hipotenusa, pero sería dividir entre 1, con lo cual es lo mismo que no hacer nada. Así que, en resumen, si la hipotenusa vale 1, entonces el seno vale lo que mide el cateto opuesto y el coseno vale lo que mide el cateto contiguo. Vale, pues fijaos, mirad esa imagen que tenéis ahí. He construido una circunferencia de radio 1. Y ahora he cogido un punto P dentro de esa circunferencia. Fijaos en este triángulo que se me forma. Fijaos que he construido un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 1, ¿verdad?
porque la hipotenusa es lo que mira esto, que es el radio de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que para ese ángulo alfa que yo tengo ahí marcado, quito las rayitas para que lo veáis mejor, en ese caso vale 32,74, dependerá de qué punto P. Si yo cojo un punto P aquí, pues el ángulo alfa que lo haría aquí sería más grande, ¿vale? Ahora lo veremos, qué es lo que ocurre cuando yo muevo el punto P. Pues el ángulo alfa, sea el que sea, como está dentro de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa vale 1, pues entonces en este caso el seno de ese ángulo será directamente lo que mida el cateto opuesto, es decir, lo que mida el segmento rojo. Y el coseno será directamente lo que mida el cateto contiguo, que es este de aquí. Lo que mida ese segmento, que fijaos que es el mismo que si lo pongo arriba, ¿vale? A partir del punto P. Es el mismo, pero trasladado un poquito más arriba. Es decir, que en esa figura que yo he construido, el seno de ese ángulo alfa será lo que mida el segmento rojo. Y el coseno de ese ángulo alfa será directamente lo que mida el segmento azul. Vale, pues vamos a mover ahora el punto P a ver qué es lo que ocurre. Fijaos. Si yo muevo este punto P, vamos a fijarnos primero en el seno. Estamos intentando calcular cuánto vale el seno de 360 grados. Fijaos que es lo mismo que si yo pongo 0 grados, ¿vale? Voy aumentando alfa, llego a los 90, lo aumento más y cuando llegue a darle la vuelta completa a la circunferencia tendré el ángulo de 360 grados, ¿vale? El ángulo de 360 grados que será lo mismo que el ángulo de 0 grados. Al final estoy en la horizontal. Vale, pues vamos a calcular primero cuánto vale el seno. El seno hemos dicho que va a valer directamente lo que mide el segmento rojo, que es lo que mide el cateto opuesto, porque la hipotenusa vale 1, que es el radio de la circunferencia. Así que fijaos, si yo tengo aquí, por ejemplo, un ángulo alfa y un ángulo grande que se va acercando ya a los 90 grados, el seno, que es el segmento rojo, es muy grande. Si lo voy disminuyendo el ángulo alfa, su seno también va disminuyendo hasta que llega un punto en el que yo tengo los 0 grados que el segmento rojo desaparece. ¿Vale? Me ha desaparecido en los 0 grados, que es lo mismo que los 360 grados, el seno me ha desaparecido, el segmento rojo desaparece, pasa de ser muy chiquitito hasta que desaparece del todo. Así que, ¿cuánto vale seno de 360 grados? Para que lo veáis también en radianes, seno de 2pi, o que es lo mismo que seno de 0. Vale 0, porque es lo que mide el segmento rojo y en los 0 grados el segmento rojo ha desaparecido. Vale, vamos ahora con el coseno. Fijaos, el coseno es lo que mida el segmento azul, que es el cateto opuesto. Cuando yo tengo un ángulo muy cerca a 90 grados, el coseno es muy pequeñito. Y cuando voy bajando el ángulo, lo voy acercando a los 0 grados, o lo que es lo mismo, a los 360 grados, el segmento azul se va haciendo cada vez más grande hasta que llega un momento en los 0 grados que el segmento azul ocupa todo el radio de la circunferencia, es decir, vale exactamente 1. ¿Lo veis? Con lo cual, coseno de 360 grados, y para que lo veáis también en radianes, lo mismo que si yo pusiera coseno de 2pi, o que es lo mismo que si yo pusiera coseno de 0. ¿Cuánto vale? Vale 1. Y entonces, ¿cuánto valdrá la tangente de 2pi? La tangente de esos 360 grados. Como es el seno, que vale 0, entre el coseno, que vale 1, 0 entre 1 es 0. Así que ya tengo calculado las razones trigonométricas del ángulo 0 grados, o lo que es lo mismo, 360 grados. El seno vale 0, el coseno vale 1 y la tangente vale 0.